Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo 11 a los Hebreos. Antes de empezar el estudio, quisiera recordarles que los dos puntos principales que podemos retener de la epístola a los Hebreos es primero que en la historia de Jesús su muerte fue importantísima y constituye la primera etapa de la salvación, su muerte, porque en ella, al llevar los pecados de la humanidad y al morir sin haber sido vencido por el pecado, Jesús, porque no le pudo apartar Jesús, el pecado no le pudo apartar del Padre. Todo el tiempo que él estuvo ese horrible sufrimiento en la cruz, estaba dirigiéndose al Padre. Y como les hemos dicho antes, el capítulo 22, el 69 de los Salmos relata esos pensamientos que Jesús tenía hacia el Padre. Ahora, en la segunda parte de la salvación, la segunda etapa de la salvación la hace Jesús mismo, resucitado como sumo pontífice. En la primera parte nos limpia del pecado, anula el efecto del pecado, recordando que el pecado nos separa de Dios y por eso es malo. La segunda parte, Jesús asciende al cielo como sumo pontífice y nos une al Padre. Eso que hizo el pecado y que causó la degradación completa de la raza humana es vencido gracias al sacrificio de Jesús al llevar nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados y fue a la presencia de Dios para unirnos en su función de sumo pontífice, para unirnos al Padre. Es importante tener en cuenta estas dos partes. Ahora, leamos entonces cómo estas dos grandes etapas de la salvación, la muerte de Jesús, que significa la remisión de nuestros pecados, y su obra como sumo pontífice, llevan a ser de beneficio para nosotros. O sea, llegamos a participar de los beneficios de estas dos grandes etapas, por la fe. Y entonces, la fe, en primer término, vamos a leer versículos 1 y 2 del capítulo 11. Ahora bien, literalmente dice así: fe es firmeza en lo que se espera. O sea, aquí versículo 1, la primera parte dice que la fe se proyecta hacia la esperanza. También fe es la revelación y convicción de lo que no se ve. La historia de Jesús, que es el centro de la fe, la historia de Jesús nosotros la hemos leído, tenemos convicción de que esa historia es verdadera y que se realizó. Y eso se llama fe, convicción. Es una revelación que al leer la historia de Jesús vamos siendo revelados de cómo Jesús en su vida, a lo largo de su vida, fue obrando nuestra salvación. Así también esta fe que se enfoca hacia el pasado, también se proyecta al futuro y se llama esperanza. Entonces, las promesas que Dios ha hecho a los que se benefician de la primera etapa de la fe, de la historia de Jesús, llegan a ser una realidad, una firmeza. Entonces, los creyentes, los que empiezan a tener la fe, esta fe que vamos a analizar en el capítulo 11, a propósito, la fe no es otra cosa, el inicio de la fe no es otra cosa que el retener la historia de Jesús en la mente. Por esta fe entramos a la salvación, a estas dos grandes etapas de la salvación, el sacrificio de Jesús y el ministerio de Jesús en el cielo, para unirnos al Padre, para hacer una realidad la unión con el Padre, a fin de que seamos canales de la misericordia, de la compasión, de la bondad, canales del amor de Dios. Y ese amor de Dios en nosotros nos hace seguir estos tres grandes mandamientos de la ley que están en Mateo 23, la misericordia, la justicia y la fe. Y también nos hace seguir los otros mandamientos que Jesús los llama los pequeños mandamientos, que están en Mateo 5, versículos 17, 18 y 19. Estos son las bienaventuranzas, las llaman, pero realmente Jesús los llama los pequeños mandamientos. Son el carácter de la persona de fe: manso, humilde, bondadoso, paciente, puro,
pacificador, etc. El versículo 2 dice, por la fe, los antepasados tuvieron testimonio a su favor. El testimonio que vamos a leer va a ser la justicia. La justicia en la Biblia es el perdón de Dios. El perdón inmerecido como regalo, gracias a que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Ese perdón es el testimonio de que nuestra fe ha sido aceptada. A su vez, la prueba de que hemos recibido la justicia es que los pecados ya no nos dominan. Sabemos que todo pecado nuestro fue llevado por Jesús a la cruz y que fueron remitidos en Él y por lo tanto no tenemos deuda ante Dios. Es el testimonio continuo que vamos a tener. Tenemos paz con Dios. Ya no le vemos como una persona, un juez que puede ser muy severo, sino más bien como un Padre amoroso, bondadoso, lleno de misericordia. Versículo 3. Por la fe comprendemos que el tiempo, dice literalmente, en nuestras versiones dice el universo, pero dice el tiempo fue preparado por la palabra de Dios, de manera que lo que no se veía llegó a ser visto. No olvidemos que el tiempo tiene relación con un espacio y con un cuerpo en movimiento. Tiene relación con el espacio y con un cuerpo en movimiento. Entonces, cuando dice fue creado Dios, por la fe entendemos que el tiempo fue creado por la palabra de Dios, se refiere a que hubo cuerpos que estaban girando, que estaban en movimiento en un espacio. Por eso dice el tiempo. Y esto justamente es el universo, ¿no? Cuerpos girando en gran movimiento, recorriendo espacios en el universo. Dice, por la palabra de Dios fue hecho esto, de manera que lo que no se veía llegó a ser visto. Lo que era un espacio vacío, ahora estaba lleno de astros y de todo lo que nosotros llamamos el espacio. Astros que están en gran movimiento, recorriendo distancias, moviéndose de un punto a otro a grandes velocidades. Esto fue creado por la palabra de Dios, pero esto es posible entender solamente por la fe. O sea, cuando la persona entre en el camino de la fe va a entender esto de la creación. Por eso que la evolución es enseñada cuando hay ausencia de fe. El versículo 4. Ahora, fe, el primer ejemplo de fe. Dice, Abel se acercó a Dios, esto es un ejemplo de fe, para que entendamos cómo es la fe. Se acercó a Dios con un mejor sacrificio que Caín. Por eso fue testificado que era justo. Y el testimonio de Dios de la ofrenda de Abel todavía habla a pesar de él estar muerto. Muy bien. Habíamos explicado que el pecado es grave, es dañino, es terrible, es mortal, porque separa de Dios. Abel comprendía que él estaba en pecado, que estaba separado de Dios, por eso se acercó con un animal muerto. Como símbolo de la fe en un personaje que Dios iba a enviar, que iba a morir llevando sus pecados para unirlo a Dios. Esta es la fe de Abel. Y Dios le testificó porque habló de que él era justo, o sea, habían sido perdonados sus pecados. Gracias al sacrificio que miles de años después Jesús iba a realizar. Y este testimonio que Dios dio de Abel, de que había sido perdonado, que sus pecados habían sido remitidos, siguen siendo motivo de enseñanza y de comentario como estamos haciendo este rato. Esto es lo que dice, y el testimonio que Dios de la ofrenda de Abel todavía habla a pesar que él está muerto. Otro ejemplo de fe, versículos 5 y 6. Fe, Enoc fue puesto en otro lugar, traspuesto, y no vio la muerte. Tampoco fue hallado porque Dios lo había trasladado a otro lugar. Y antes de ser puesto en otro lugar, Enoc, Dios atestiguó que Enoc le causó agrado a él. Y el 6 explica por qué. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Porque entonces la fe de Enoc, que es con la que él se acercó a Dios, esa fe tiene que hacerle le hizo pensar a Enoc, que Dios estaba allí.
y que recompensa a los que le requieren, a los que la necesitan. Esto dice literalmente. Esto es la segunda parte de la etapa de la fe. La primera es el sacrificio de Jesús como Abel. La segunda parte es que Dios se agrada, que necesiten de Él y le busquen y le requieran pidiendo para pedir dirección, guía, bendiciones, etc. Pero la persona que se acerca, en oración puede ser, que se acerca en oración, debe estar seguro que Dios está ahí. Esto es con lo que uno agrada a Dios. O sea, cuando uno se acerca a orar a Dios, tiene que saber que Él está ahí, que Él está escuchando y que se agrada de que uno se acerque con necesidades. Esta es la fe de Enoch, que por esta fe Dios le declaró justo. Entonces ya vemos dos aspectos de la fe. La fe de Abel, que se acerca con un sacrificio, este es símbolo de Jesús. Y la otra, que la fe de Enoch, que una vez que se ha acercado con la fe de Abel, porque esto ocurrió ya con Enoch, entonces uno tiene que acercarse a Dios sabiendo que Él está ahí, donde uno se acerca, Él está presente. Y que se agrada de que yo me acerque con necesidades. No se agrada, no teman de acercarse a Dios una vez que ya ustedes han entrado en la fe, pues, ¿no? Pueden acercarse a Dios, que Dios se siente muy agradado de que ustedes le requieran, o sea, necesiten dirección, ayuda. Tengan presente, redundo, que Él está presente ahí. Otro ejemplo de fe, versículo 7. Fe, ahora es la de Noé. Noé fue advertido de acontecimientos que todavía no habían ocurrido. Con temor construyó un arca para la salvación de su familia. Al construir el arca condenó al mundo, pero llegó a ser heredero de la fe porque tuvo fe en la advertencia que Dios le había dado de que iba a hacer un diluvio. Enseguida, conforme Dios le aconsejó, se puso a hacer un arca, siguiendo las direcciones que Dios le había dado. Entonces la fe de Noé es hacer caso de lo que Dios anticipa que va a ocurrir, o sea, respecto a las profecías. Esto es importante, es parte de la fe. Ahora otro ejemplo de fe, el 8 al 10, la fe ahora la de Abraham. A ser llamado Abraham cuando vivía en Ur, obedeció para salir hacia el lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. 9. Por fe, residió en la tierra prometida, como un extranjero, en tiendas, en carpas, junto a Isaac, Jacob, que eran coherederos de la misma promesa, porque ellos, como parte de la promesa, era la tierra prometida, junto a una ciudad, que tiene cimientos, pero que no es construida por hombres, sino, dice, cuyo diseñador y constructor es Dios. Entonces, la fe de Abraham. Ahora Dios le invitó a Abraham a salir de la tierra, de la comodidad donde vivía, e ir a una tierra que Dios le iba a dar en el futuro a su descendencia. Y ellos vivieron entonces, sabiendo esto, vivían solamente, no hicieron casas, vivían en carpas, en tiendas, como nómadas, porque esperaban una ciudad con fundamentos, con cimientos, una ciudad estable, firme, que Dios era el constructor y el diseñador. La fe de Abraham. Ahora, el 11 y 12, la fe de Sara. La misma Sara recibió poder para concebir y tomó la semilla pasado el tiempo apropiado para ser fecunda. La semilla recibió el semen de Abraham, porque tuvo fe en el que le hizo la promesa. El 12, tomó la semilla de Abraham, su semen, que a su vez ya era falto de vigor, y de eso nació, de esa recepción de esa semilla, nació una descendencia como las estrellas del cielo y numerosa como la arena del mar. Entonces, miren ustedes la fe de Sara. La fe de Sara es que tuvo relaciones maritales, accedió a tener relaciones maritales con su esposo, que era un anciano, sin capacidad para procrear. Pero ella tuvo fe en Dios que le había prometido que iba a realizarse esto. Y efectivamente se realizó porque nació Isaac. Ahora del 13 al 16. Todas estas personas que hemos leído, esto es Abel, Enoc, Noé, Abraham, luego Sara. Todas estas personas, dice, estoy leyendo el 3 al 16, murieron bajo esta fe, sin haber recibido las promesas,
pero las veían por la esperanza como de lejos y las esperaban, las anhelaban persuadidos y como tenían tanta confianza en la promesa de Dios, murieron confesando que eran extranjeros en la tierra prometida. Por eso habitaban en cárceles, en carpas. El 14 dice, porque los que dicen esto, que son extranjeros en la tierra prometida, realmente están buscando una patria, están esperando una patria. El 15, porque si es que estuvieran ellos añorando la patria de la cual salieron, tenían el tiempo y la opción de regresar a esa patria, pero nunca volvieron. El 16, porque deseaban una patria mejor, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, por eso les preparó una ciudad, esta que ellos esperaban, que es la Jerusalén que va a ser bajada del cielo. No, dos veces va a haber una ciudad que baje del cielo, dos veces. La una está referida en Zacarías, capítulo 14, y la otra, por supuesto, en Apocalipsis 21. Los versículos 17 al 19, otro ejemplo de fe, también de Abraham. Abraham fue probado al ofrecer a Isaac. El que recibió la promesa de tener un hijo siendo su esposa estéril y él sin el vigor, se arriesgó a obedecer y le ofreció a ese hijo que recibió en forma sobrenatural, a Isaac. 18. A Abraham se le había dicho, Dios le habló y le dijo, en Isaac será llamada tu descendencia. Este es Isaac, tendrá descendientes y tu descendencia va a ser numerosa, inmensa, como la arena del mar. El 19. Abraham dice literalmente así el versículo, él analizó los hechos cuando le puso a Isaac en el altar y concluyó que Dios era poderoso para levantarle de entre los muertos a Isaac. Y entonces él comparó lo que iba a ser como que si iba a nacer otra vez Isaac, que el hijo prometido iba a nacer otra vez. Esto comparó Abraham con la resurrección que él pensaba que Dios iba a hacer en Isaac. El 20 al 22. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a eventos del futuro. Otro ejemplo de fe. Ahora Isaac, el hijo, bendijo a sus dos hijos, a Jacob y Esaú. Los bendijo esperando que los eventos del futuro, esto de la ciudad construida por Dios, que ellos iban a heredar además de la tierra prometida. Los bendijo por eso, o sea, asegurándoles con esa bendición que esa esperanza iba a realizarse. Ahora, el 21, otro ejemplo de fe, ahora el de Jacob, hijo de Isaac. Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de su hijo José y se postró adorando, apoyándose en el cetro. Si ustedes leen la historia, está en Génesis 49, estaba hablando de épocas muy futuras. Les bendijo, diciéndoles que ellos, estos dos hijos de José, iban a tener una descendencia infinita. Se refirió particularmente a Neftalí y le dijo que él iba a ser el padre de los gentiles. Y por eso, o sea, la esperanza en Jacob era firme. Repito, la esperanza y la fe son lo mismo, excepto que la fe se refiere a acontecimientos del pasado y la esperanza del futuro. Jacob vivía de esta fe, por eso tenía una esperanza fuerte. Otro ejemplo de fe, versículo 22, José, al terminar su vida, cuando estaba ya muy anciano, vivía en Egipto, tenía claro que Dios le había dicho a su abuelo, a Abraham, que lo iba a sacar de Egipto al pueblo, los descendientes de su papá, los iba a sacar de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. José tenía muy claro, por eso, cuando ya iba a morir, dio instrucciones en Egipto que saquen sus huesos y los lleven junto con los judíos, los israelitas que salieron de Egipto en la Pascua. Estos son los ejemplos de fe. Muy importante revisarlos para saber
¿Qué es la fe que quiere Dios? En nuestro caso, la fe en la historia de Jesús. No se olviden esto. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos.